Yo quería dar las gracias al IPE por la oportunidad que se me brinda de ser pasante aquí en este instituto y sobre todo por el trabajo y la labor que vienen haciendo desde hace ya muchos años y bueno, en aras de mejorar la educación de las personas en general. Y bueno, agradezco también la oportunidad que se me brinda por realizar esta entrevista para dar a conocer algunos de los elementos o de las claves sobre qué es lo que está sucediendo en España actualmente en relación con la inserción laboral de los jóvenes, la formación y el empleo. En realidad la situación actual hay que abordarla desde un punto de vista histórico y tenemos que remontarnos a la extensión de la educación obligatoria que tiene lugar con la Ley Orgánica de Educación de 2006, que lo que hizo fue ampliar hasta los 16 años la educación, como decía antes, obligatoria, y esto hizo que la edad de incorporación al mercado de trabajo se retrasara unos años. Y también, tradicionalmente, desde la instauración de la democracia se hizo posible que un mayor número de personas pudiera incorporarse a los estudios universitarios. Esto hizo también que el número de titulados universitarios en España aumentara en relación con otros países de la zona europea. Y bueno, esto evidentemente tiene una serie de implicaciones en el mercado de trabajo y hace que los jóvenes hoy en día en España estén considerados una de las generaciones mejor formadas en cuanto al nivel de estudios que alcanzan, pero sin embargo es una de las generaciones que más tiempo tarda en encontrar empleo si lo comparamos con países de la Unión Europea o de otras zonas del mundo. Las características que podemos decir que hacen propias al empleo juvenil en España son la sobrecualificación, la precariedad y por otro lado el pluriempleo. La sobrecualificación tiene que ver con, como decía antes, las consecuencias de la ampliación del sistema educativo, de la edad obligatoria y por otro lado de las facilidades que se brindaron para la incorporación a la universidad y también porque teniendo en cuenta la crisis en la que nos vemos inmersos, la crisis económica y financiera en la que nos vemos inmersos, esto ha hecho que los jóvenes tengan mayores dificultades para obtener un empleo pese a tener una cualificación por encima de las oportunidades laborales que se le brindan. Al mismo tiempo, otra de las características es la precariedad laboral, porque lo que está ocurriendo es que las condiciones laborales han empeorado, tanto a nivel de sueldo como a nivel de estabilidad laboral. Los contratos que obtienen suelen ser contratos inestables, temporales, y que además en ocasiones se hace necesario la tercera característica, estar empleados en varios lugares al mismo tiempo para poder sobrevivir, para poder tener unos ingresos suficientes para poder independizarse, en este caso de la familia y tener una vida independiente y ser autosuficientes económicamente. Esto nos lleva a hablar de cuáles son las rutas hacia el empleo. Las rutas hacia el empleo varían, ya que existen diferencias claras además entre distintos grupos sociales, como por ejemplo entre hombres y mujeres. Si nos paramos a analizar cómo son estas rutas hacia el empleo, hay en ocasiones tiene que ver con una experiencia previa durante el tiempo que estaban estudiando. Es un porcentaje muy bajo de chicos y chicas que mientras estudian trabajan, pero sí que esto, según los estudios en transiciones, facilita que luego posteriormente puedan encontrar un empleo cuando salen al mercado de trabajo. Esa sería una ruta hacia el empleo. La segunda ruta hacia el empleo tiene que ver con pequeñas aproximaciones que se van dando, que se van sucediendo, de manera que cuando obtienen su primer empleo normalmente es un trabajo precario, inestable y con un sueldo muy bajo.
A continuación, a través de una inversión, sobre todo en cualificación de nuevo, ya sea en idiomas, en ofimática, en otras habilidades, competencias que tengan que ver con un puesto de trabajo específico, van logrando, y sobre todo con el tiempo, van logrando mejorar esa situación laboral. Pero esa situación laboral no es definitivamente estable, y menos aún la crisis económica, como decía antes, en la que nos encontramos. De manera que el primer empleo de hombres y mujeres siempre varía. Los hombres suelen encontrar su primer empleo antes que las mujeres, y además suelen ganar más dinero que ellas, estadísticamente hablando. Hay varios estudios que lo prueban. Por ejemplo, un ejemplo claro de esta afirmación que estoy haciendo es el estudio que llevamos a cabo, que es fruto de mi tesis doctoral, sobre la inserción laboral de egresados universitarios en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, que prueba que existen diferencias claras de género entre hombres y mujeres, tanto en el primer empleo como en el empleo actual o el empleo que tenían en ese momento en el que se hizo la encuesta. En el caso del segundo empleo, o del empleo, como decía, permanente, ocurre exactamente lo mismo. No ocupan los mismos puestos pese a tener la misma formación, no ganan el mismo sueldo, y además las tareas que llevan a cabo, aunque sean similares, no tienen el mismo reconocimiento desde la perspectiva de sus propios protagonistas, según narran tanto hombres como mujeres. En cuanto a las características de estos empleos, pues como decía, la inestabilidad, sobre todo la precariedad, porque en ocasiones tampoco se facilita la conciliación con la vida laboral y familiar, lo que hace en definitiva que se retrase la edad de emancipación de los jóvenes del hogar familiar, y sobre todo se retrase la edad de formar una familia o de tener hijos o hijas. En el caso concreto de la mujer, además, esto tiene una serie de implicaciones, este retraso de la maternidad. De hecho, somos uno de los países que la media de maternidad es una de las más altas de la Unión Europea, porque está establecida a partir de los 33 años. ¿Qué efectos tiene esta situación en la población joven? Como estábamos hablando de las personas que tienen empleo, pero no podemos dejar de mencionar a aquellos jóvenes cualificados que no tienen empleo, que es una tasa importante. Estamos hablando de una tasa muy importante dentro del contexto de todo el país, y donde además las salidas laborales cada vez se ven más reducidas debido a estas dificultades económicas. En conclusión, hay jóvenes que se ven obligados a marcharse fuera, a trabajar fuera, y se producen algunos fenómenos que son de sobra conocidos, como es por ejemplo la fuga de cerebros, que son jóvenes que están altamente cualificados y se tienen que marchar a instituciones o a empresas de otros lugares, de otros países, para poder desarrollar la carrera conforme a la formación recibida, o en otros casos se marchan pero se convierten en una mano de obra infravalorada, porque trabajan normalmente en puestos de trabajo por debajo de su cualificación, con lo cual sus ingresos también y su situación laboral no se corresponde con la inversión realizada tanto por parte de las familias como por parte de ellos mismos en esa formación. Asimismo, otras implicaciones que tienen esta situación son los desahucios, que supongo que también es de sobra conocido por los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos que hay en el país en relación con esto, que muchos jóvenes se ven obligados, después de haber comprado un hogar, debido a esta situación tan difícil de inestabilidad laboral, en muchos casos de desempleo permanente. Estamos hablando ya de jóvenes que están durante 2 y 3 años en paro, pese a tener una cualificación superior o una cualificación dentro del mercado de trabajo que está reconocida. También a veces sufren exclusión de esas prestaciones del estado de bienestar, como es por ejemplo la cobertura de la seguridad social, cuando ya ese tiempo se termina, y en algunas ocasiones se produce la contradicción que no tienen cobertura sanitaria adecuada a la inversión que han ido realizando durante el tiempo que estaban trabajando. Y también me gustaría hablar de la salud mental de estos jóvenes y estas jóvenes que cada vez ven más mermadas sus expectativas
y sus deseos de mejorar su calidad de vida, puesto que viven en una incertidumbre permanente donde todos son problemas y además esto, como decía, afecta a su salud mental y física, además de sus relaciones sociales, familiares, etc. Esto en conjunto, en definitiva, supone una pérdida de capital humano importante para el país. Y además hay autores que hablan de que será muy difícil recuperar estas generaciones solo con que mejore la situación económica, puesto que cuando esto suceda hay quienes creen que va a ser muy complicado que estos jóvenes puedan volver o que su situación se estabilice rápidamente. Se está haciendo un daño, hay quienes piensan que se está haciendo un daño importante y va a ser muy difícil volver a recuperar a estas personas en concreto, hablando de personas concretas y no de generación o de datos estadísticos. En cuanto a las ayudas sociales, es cierto que existen ayudas sociales públicas que están intentando compensar, solventar estas situaciones que he mencionado anteriormente, pero en ocasiones son prestaciones que facilitan o que compensan un poco durante un tiempo, son medidas temporales. En realidad necesitaríamos unas acciones o unas políticas de Estado mucho más amplias que verdaderamente fueran a la raíz del problema y que facilitaran de alguna manera que esta inversión que decía antes en tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero que se ha hecho por parte de las familias y de los jóvenes se viera compensada. No quiero terminar sin mencionar esas iniciativas privadas que también son muy interesantes, que tienen que ver con esos movimientos sociales, esas plataformas sociales y ciudadanas que están haciendo posible que los jóvenes se vean ayudados y que las familias jóvenes, hablando de familias ya, se vean también compensadas de alguna manera de la situación tan difícil que están viviendo en concreto en algunos casos. ¿Cuál es el soporte fundamental o la clave fundamental que algunas personas creen que está permitiendo que ahora mismo en España esta situación se lleve lo mejor posible? Pues es la familia como referente social y como soporte económico, emocional, podríamos decir social, evidentemente, pero también que permite o que está facilitando que estos jóvenes puedan seguir levantándose día a día con una esperanza de futuro pese a las dificultades que ya he mencionado anteriormente. Para finalizar, pues me gustaría finalizar con una llamada a la esperanza, sobre todo a la esperanza en relación con las redes de solidaridad, las redes de colaboración entre las personas y todos aquellos movimientos sociales y políticos que están teniendo lugar, que son los que nos están haciendo, a nivel personal me refiero sobre todo, nos están haciendo creer en el mañana, porque de momento es lo único que hoy por hoy vemos como algo factible. Muchas gracias.